El Corán es considerado una revelación divina por los musulmanes, transmitida al profeta Mahoma en el siglo VII, es decir, aproximadamente 600 años después de Jesucristo. Esto lo convierte en una de las escrituras monoteístas más recientes. En comparación, la Biblia abarca milenios y reúne relatos, leyes, cantos y profecías transmitidas de generación en generación. Es importante entender que los llamados errores señalados en la Biblia no son necesariamente fallos, sino formas de expresión propias de una época determinada. Muchos pasajes están escritos de forma simbólica o poética, especialmente en los Salmos, los Proverbios o los relatos del Génesis. Otros son más históricos o jurídicos. En sus orígenes, el mensaje bíblico se transmitía oralmente. Esto formaba parte de las tradiciones de la época. Con el tiempo, los textos fueron puestos por escrito, y según la fe cristiana o judía, Dios inspiró a los autores bíblicos, pero les permitió usar sus propias palabras, su cultura y su comprensión para transmitir el mensaje. El estilo de la Biblia refleja por tanto las épocas y las personas que la compusieron, a veces muy simple, a veces muy profundo y a veces muy humano, y eso también forma parte de su riqueza. El Corán, como ya se mencionó antes, es un texto más reciente, y aunque se considera perfecto en árabe, hoy en día está traducido a numerosos idiomas. Y esas traducciones representan un desafío, porque al traducir un texto sagrado, inevitablemente surgen diferencias de comprensión, interpretación o matices. Y sí, el Corán ya ha sido traducido a muchos idiomas en el mundo, entre ellos el francés, el inglés, el español, el alemán, el ruso, el turco, el suajili, el chino, el japonés, el malayo, el indonesio, el urdú, el bengalí, el persa, el hausa, y muchos más. Cada idioma refleja una cultura, una forma de pensar y una sensibilidad distinta. Y así como la Biblia ha sido interpretada de forma diferente según los pueblos, el Corán también tendrá, con el tiempo, matices en su comprensión a lo largo del mundo. En el Corán, se menciona varias veces a un personaje llamado Amán, como uno de los cercanos al faraón en la época del profeta Moisés. Por ejemplo, en la Sura 28, versículo 6, el contexto habla del pueblo de Israel oprimido bajo el faraón. Y más adelante, en el versículo 38, el faraón dice: «Oh Amán, constrúyeme una torre, tal vez así pueda alcanzar los caminos de los cielos». Pero esta mención de Amán plantea una pregunta a algunos lectores. En la Biblia, Amán es un personaje completamente distinto. Aparece en el libro de Esther, como ministro del rey persa Jerjes, mucho tiempo después de la época de Moisés. Es conocido por haber intentado exterminar al pueblo judío, pero su plan fue frustrado gracias a la reina Esther. Algunos críticos modernos afirman que el Corán cometió un error histórico, o que mezcló a dos personajes diferentes al situar a Amán en la corte del faraón, cuando en realidad habría vivido 1000 años más tarde, en Persia. Sin embargo, los eruditos musulmanes responden a esta objeción de varias maneras. En primer lugar, explican que el Amán mencionado en el Corán no es necesariamente el mismo que el de la Biblia. El nombre Amán pudo haber sido utilizado por distintas personas en diferentes épocas, así como hoy existen nombres repetidos como David, Ali o Juan. Luego, recuerdan que el Corán no depende de los relatos bíblicos, ofrece su propia versión de los acontecimientos, revelada directamente a Mahoma, según la fe islámica. Por lo tanto, no pretende seguir ni las cronologías ni los detalles exactos de la Biblia. Finalmente, algunos comentaristas musulmanes afirman que Amán era un alto funcionario egipcio, un consejero, o incluso un arquitecto encargado de ejecutar las órdenes del faraón. Habría sido un hombre influyente, opuesto a Moisés, tal como lo describen los versículos. Las biografías clásicas del Islam, como las de Ibn Kathir o Al-Tabari, describen a Amán como un hombre poderoso que rechazaba el mensaje de Moisés y apoyaba la autoridad del faraón. Reconocen que hoy no poseemos ningún rastro de ese Amán en los archivos egipcios conocidos. Pero eso no significa que no haya existido. Es posible que el nombre que conocemos como Amán sea una forma árabe o fonética de un nombre egipcio perdido o mal identificado. Para los musulmanes, el hecho de que este nombre aparezca en el Corán es una prueba de su autenticidad divina, y no un error. Consideran que la ciencia histórica moderna no siempre puede confirmar o negar todos los elementos transmitidos por revelación. En resumen, el Amán del Corán es un personaje egipcio, contemporáneo de Moisés, y diferente del que aparece en la Biblia, que vivió en Persia. No se trata, por lo tanto, de una confusión, sino de un relato distinto que forma parte de una visión diferente de la historia sagrada. Según el Corán,
Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Aquí están los versículos relevantes. En la Sura 7, versículo 54, dice, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Pero en la Sura 41, versículos del 9 al 12, se puede leer lo siguiente. 2 días para la creación de la tierra, 4 días para organizar los recursos y la subsistencia, y 2 días para crear los cielos. Esto parece dar un total de 8 días. 2 más 4, más 2. Pero, ¿es realmente una contradicción? Esta es la objeción que algunos han planteado. Dicen que eso contradice el número de 6 días mencionado en otros pasajes del Corán. La respuesta de los eruditos musulmanes es la siguiente. Los 4 días incluyen ya los 2 primeros días dedicados a la creación de la tierra. Por lo tanto, no deben sumarse de forma lineal. El total sigue siendo de 6 días. Se trata de una cuestión de idioma y de estilo literario en árabe, y no de un error de cálculo. En la Sura 18, versículo 86, el Corán dice acerca de Dhul Qarnayn. Hasta que llegó al lugar donde se pone el sol, lo vio ponerse en una fuente de agua turbia. Algunos críticos modernos han planteado una objeción al leer este versículo. Aseguran que el sol no puede ponerse en una fuente de agua, y mucho menos en una fuente fangosa. Para ellos, esto parece ser un error científico evidente. Sin embargo, los exégetas musulmanes responden que el Corán no afirma que el sol realmente se haya puesto en esa fuente. Dice simplemente que Dhul Qarnayn lo vio ponerse allí. La palabra utilizada en el texto es wajada, lo que significa vio, constató u observó. Por lo tanto, se trata de una descripción visual, no de una afirmación cosmológica ni científica. Del mismo modo que hoy decimos que el sol se pone detrás del mar, aunque sabemos que en realidad es la tierra la que gira. Esta forma de hablar pertenece al lenguaje humano cotidiano, y no a un discurso científico. El Corán utiliza aquí un lenguaje adaptado al contexto cultural y visual de la época, y al estilo oral árabe en el que fue revelado. Para los musulmanes, este estilo no es un error, sino una elección divina que respeta la manera en que los seres humanos perciben los fenómenos naturales. De manera similar, algunos musulmanes consideran que la Biblia también contiene formulaciones antiguas que pueden parecer superadas o incorrectas desde un punto de vista científico, pero que corresponden al estilo y la cultura de los pueblos a quienes esos textos fueron transmitidos en su época. En ambos casos, ya sea para la Biblia o para el Corán, es importante comprender los textos dentro de su contexto histórico, cultural, lingüístico y espiritual. En la Sura 67, versículo 5, el Corán dice: Hemos adornado el cielo más cercano con lámparas, y las hemos hecho proyectiles contra los demonios. Este versículo suele citarse como un ejemplo de estilo simbólico, pero también ha generado preguntas. Algunos lectores modernos se preguntan, ¿significa esto que las estrellas, llamadas aquí lámparas, son utilizadas como proyectiles contra los genios o demonios? Desde un punto de vista científico, esto plantea un problema. Las estrellas son cuerpos celestes enormes, mucho más grandes que la Tierra, y se encuentran a años luz de distancia. Por lo tanto, sería imposible considerarlas como objetos que puedan lanzarse o usarse como armas. Por eso, algunos críticos opinan que este versículo contiene un error, o una imagen que no puede tomarse literalmente, especialmente en el contexto de la ciencia moderna. Sin embargo, los eruditos musulmanes responden que los términos utilizados en este versículo son simbólicos y poéticos. La palabra lámparas puede referirse a las estrellas en general, pero también, según algunos exégetas, a objetos luminosos en la atmósfera, como los meteoros o las estrellas fugaces. En la tradición islámica, existe la idea de que cuando los genios intentan escuchar las conversaciones celestiales, se les lanzan piedras de fuego o llamas para alejarlos. Eso estaría representado aquí por esos proyectiles mencionados en el versículo. Según esta interpretación, no se trataría de estrellas en sentido astronómico, sino más bien de fenómenos luminosos atmosféricos visibles desde la Tierra, como los meteoros que cruzan el cielo. A pesar de esta explicación, algunos piensan que sigue siendo difícil conciliar este tipo de imagen con los conocimientos científicos actuales. Pero hay que recordar que los textos sagrados, ya sea el Corán o ciertas versiones de la Biblia, a veces utilizan imágenes y lenguajes adaptados a la época y a la comprensión de los pueblos a los que estaban dirigidos. Por ejemplo, en algunas traducciones antiguas de la Biblia, también se encuentran descripciones del cielo, de la tierra y de las estrellas que no corresponden a la realidad científica moderna, pero que tienen un significado espiritual o simbólico. En ambos casos, ya sea en el Corán o en la Biblia,
Los creyentes consideran que los mensajes divinos van más allá de la simple ciencia, y que estos textos deben leerse con una mirada respetuosa del contexto cultural, espiritual e histórico en el que fueron transmitidos. En el estudio comparativo de los textos sagrados, como la Biblia y el Corán, a veces se encuentran pasajes que, según el punto de vista del lector, pueden parecer problemáticos. Algunos los interpretan como contradicciones o errores, pero esas percepciones varían mucho según la cultura, la religión y la manera de interpretar los textos. En la Biblia, por ejemplo, hay relatos donde Dios descansa después de crear el mundo, donde la luz existe antes que el sol, o descripciones del firmamento como una bóveda sólida. Para ciertos lectores modernos, o para quienes pertenecen a otras religiones, estas expresiones pueden parecer extrañas o científicamente desfasadas. Sin embargo, para los creyentes, suelen entenderse como expresiones simbólicas, poéticas o adaptadas a la época en que fueron transmitidas. De la misma manera, en el Corán se encuentran pasajes donde el sol parece ponerse en una fuente, donde las estrellas se describen como proyectiles contra los genios, o donde un personaje llamado Amán aparece en un contexto diferente al de la Biblia. Estos elementos a veces son vistos como errores por quienes no comparten la fe musulmana. Pero en la tradición islámica, estos versículos se interpretan según su idioma, su estilo literario y su contexto espiritual. Se entienden como descripciones visuales, simbólicas o reveladas en una forma que la gente pudiera comprender en su tiempo. Así, lo que puede parecer una incoherencia desde una mirada externa, puede ser para el creyente una imagen profunda, un mensaje espiritual o una verdad expresada en un lenguaje antiguo. Por eso, es esencial acercarse a los textos religiosos con respeto, comprendiendo su contexto cultural, lingüístico y teológico. Al final, tanto la Biblia como el Corán han atravesado los siglos, portando fe, historia y espiritualidad. Y aunque algunas de sus formulaciones puedan parecer extrañas desde una perspectiva externa, continúan inspirando, guiando y haciendo reflexionar a millones de creyentes en todo el mundo.